Nos acompaña hoy periodista e historiadora Nadia Kattan. Se las quiero presentar. Nadia, te presento al público más inteligente de la radio y la televisión en México. Público, les presento a Nadia Kattan. La noticia de Siria nos tiene que poner, todos tenemos que estar enterados. A ver, cuéntanos. Claro que sí. Es la nota. Es la nota de este fin de semana. Resulta que un régimen, el régimen pues que llevaba ya mucho tiempo en el poder, desde 1970-71 subió Hafez al-Assad al poder y luego fue hasta el año 2000. En el año 2000 sube su hijo y bueno, pues una persona, un presidente completamente autoritario que reprimió a su pueblo, reprimió cualquier rebelión que hubo en su contra. Algo terrible, hasta armas químicas llegó a utilizar, pero muy puesto en el poder, porque al-Assad tenía pues el apoyo nada más y nada menos que de Vladimir Putin. Resulta que surgieron los rebeldes a lo largo de los años que no habían podido acabar con la tiranía y de Bashar al-Assad, y simplemente lo lograron este fin de semana. Y todo fue en un abrir y cerrar de ojos. De pronto tomaron Alepo hace una semana, cosa que sorprendió a todos, porque Alepo es una ciudad con 2 millones de personas y los rebeldes lo lograron. Y de pronto, el domingo pasado, cae Damasco, Bashar al-Assad huye y, bueno, pidió en una primera instancia, hace como una semana, pidió ayuda a Vladimir Putin, a Rusia. Rusia se la negó. Y entonces, pues no sabemos en dónde está, pero ahora Siria está ante un nuevo capítulo de su historia. Ahora, Nadia, me parece esto muy importante. A la caída, digamos, de al-Assad, ¿ya no hay vuelta para atrás? Digamos que ya se debilitó, que ya está, como dices, frente a otro panorama, pero no puede volver, no puede... No tiene la fuerza de volver porque no tiene el apoyo de Vladimir Putin, ¿de acuerdo? Lo que hacía y lo que ha hecho durante todos estos años fuerte a Siria ha sido el apoyo de Rusia. Y si no lo tiene, como Rusia ya lo demostró, porque Rusia está muy desgastada por la guerra en Ucrania, así que ahora el Medio Oriente no es su asunto. Ya lo demostró en la guerra del Estado de Israel y el intercambio de misiles que ha tenido Israel con Irán. Rusia no se metió apoyando a Irán y ahora tampoco apoyó a Bashar al-Assad. Así que no le vemos posibilidades de volver. Digamos que esta caída afectaría a Putin, afectaría a Rusia. Sin duda está perdiendo este triángulo Rusia, Irán, Siria, perdió poder. Y esto es como si a una mesa pues le quitas una pata, pierde el equilibrio. Por supuesto que Irán también preocupado porque era su aliado, los alawitas, que era la familia que gobernaba en Siria, la familia al-Assad, pues sí, al decaer simplemente están debilitándose toda esta hegemonía y esta alianza. Ahora, ¿ese grupo de al-Assad era un grupo terrorista o no? Primero, esa es la pregunta. Y segundo, ¿cuándo se considera un grupo terrorista? Qué interesante lo que dices, porque fíjate que Bashar al-Assad fue sin duda un tirano que reprimió todo con mano muy dura. No se considera para nada, en lo absoluto, un país democrático en donde hay libre expresión, en lo absoluto. Ahora, ¿quién lo está derribando? ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, pues lo está derribando un hombre que tiene un expediente muy sucio, Fer. ¿Por qué? Porque pertenecía a Al-Qaeda. ¿Quién es Al-Qaeda? Nada más para que el público lo tenga muy en cuenta, los responsables del atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Entonces, este hombre pertenecía a Al-Qaeda, luego fundó el grupo Al-Nusra, que también un grupo terrorista, una organización terrorista terrible, y en estos últimos meses que ha estado tratando de ganar el apoyo de la gente, lo que ha dicho es, no, yo ya soy moderado, eso es parte de mi pasado, pienso de manera diferente, etcétera. ¡Qué miedo! Ahora, ¿confiaremos en él o no? Eso lo vamos a ver con el tiempo. Entonces, ¿cuándo sí es un grupo terrorista? ¿Cuándo se cataloga que eso es terrorismo? Ok, cuando uno causa terror en la sociedad
en vez de causar un sentimiento de tranquilidad y de seguridad. Número 2, cuando utilizan a los civiles para obtener vías o objetivos políticos, cuando no les importa y no respetan la vida de los civiles. Y entonces ahora, hasta el momento, lo que tenemos en Siria es festejos, gente contenta en la calle, cantando, bailando, celebrando. De hecho, entraron a la casa de Bashar al-Assad, la vaciaron, pudieron ver pues los lujos con los que vivía este hombre. Se llevaron las sillas, lo que pudieron, que claro que eso es llevarse eso, pues es un objeto histórico, ¿no? Y ahora, ¿qué va a pasar? Que es el capítulo que siempre preocupa, porque, Fer, hay que recordar esto. Una rebelión para quitar a alguien negativo la hemos tenido en la historia. Un día hubo una rebelión, por ejemplo, para quitar al zarismo de Rusia, pero cayó la Unión Soviética. Y la Unión Soviética tuvo al terrible Stalin, que fue un monstruo en la historia. Sí, aguas cuando caen unos porque resurgen otros, ¿eh? Exactamente. O sea, la rebelión no siempre tiene su parte positiva. Por ejemplo, en Cuba lo vivimos cuando Benito era Fidel Castro era el líder y el Che Guevara y la libertad y etcétera, y luego caímos en otra dictadura. Y entonces Venezuela lo mismo. Exactamente. Rusia en su momento, China también. Es decir, parece que son regímenes que a la gente le gusta porque empiezan agarrando fuerza porque te regalan sueños, te regalan una mejor historia, te regalan la posibilidad de no ser pobre. Pero todo eso son espejismos al cabo. Exactamente, y entonces terminan otra vez en una dictadura. ¿Qué va a pasar ahora? A ver, entre los rebeldes hay mucha gente terrorista y vamos a ver quién gana y quién ocupa este vacío de poder que se queda en Siria, Fer. Ahora, entiendo que Israel promete destruir lo que hay de armamento estratégico en Siria. Sí. ¿Y eso qué significa? Ok, recordemos esto. Siria hace frontera directa con el Estado de Israel. Ajá. Ahora, sí, tenemos una guerra en el Estado de Israel que enfrenta, primero que nada, contra la organización terrorista Hamas, que hizo su atentado contra Israel el 7 de octubre. Luego se enfocó Israel en Hezbollah, que Hezbollah es una organización terrorista, o más bien era mucho más peligrosa que Hamas, porque tenía un apoyo de Irán económico impresionante. Sin embargo, soldados israelíes han entrado al Líbano para alejar a esta organización terrorista de la frontera de Israel. ¿Por qué hay que alejarla? Porque resulta que Hezbollah tenía misiles tan poderosos y de tan grande alcance que cubrían todo el territorio israelí. Así que la preocupación del ejército israelí era alejar a Hezbollah. Lo lograron ya. ¿Qué pasa ahora en Siria? Que en Siria tienes actores malvados de los cuales hay que tener muchísimo cuidado. En Siria está el Estado Islámico, Fer. Y yo sé que tu público se acuerda de ISIS, aquellos que decapitaban a los periodistas en la televisión y en redes sociales, algo terrible. Entonces, todas estas organizaciones terroristas que están en Siria, otra vez, odian al Estado de Israel. Por lo que Israel tiene que cuidar su frontera. De hecho, Netanyahu fue arriba a los Altos del Golán, que es la zona que colinda con Siria, para vigilar. Y bueno, ahí están ahora tropas desplegadas cuidando pues toda la frontera. ¿Qué hay de las sedes diplomáticas en todos estos casos? Me parece que es fundamental. Aquí las Naciones Unidas, pues no hay tales, ¿no? Cada vez nos damos cuenta que es un organismo que justamente no logra el objetivo de su nombre, ¿no? Sí. No lo logra. Ahí está. Hoy, mientras estamos tú y yo aquí con el público más inteligente de la radio y la televisión en México, hay 56 guerras en el mundo. Uf. Entonces, no, creo que la ONU sí le está fallando ahí un poco el tema. Pero bueno, ¿qué pasa con estos organismos que representan a otros países? ¿Esas sedes diplomáticas existen? Bueno, a ver, hay muchas cosas que se rompen con estos movimientos políticos. Número uno, se rompen lazos económicos que afectan muchísimo a las empresas,
que nos podemos ir de lo magno a lo más mínimo, es decir, desde las empresas que tienen que romper lazos económicos de empresas transnacionales hasta el pan en la mesa de una familia. Claro. Entonces, tenemos daños económicos, tenemos daños diplomáticos, por supuesto, embajadas que se retiran, etcétera. Ahora Turquía está feliz con la caída de Bashar al-Assad porque hay mucho que va a ganar en el tema. Israel también está contento que Bashar al-Assad haya caído porque siempre Irán, Rusia y Siria estaban en una sinergia para atacar al Estado de Israel. Entonces, con este debilitamiento, por supuesto que Israel se beneficia. Todo se rompe, Fer. @Nadia_Catán con doble T. Vamos a anuncios QTF. Regresamos porque hay más que compartir sobre el tema del terrorismo. Estar informados en ese tema importa. Y Nadia además da unos cursos impresionantes de varios temas. Fíjense que de todo esto que estamos platicando, el terrorismo, la situación de Siria, lo vemos muy lejos. Ahorita que tú estás circulando ahí, que me estás escuchando, que estás trabajando, en fin, dices, bueno, ¿y luego qué, Fer? Es que eso son como ondas del agua cuando tiras una piedra que se expanden, crecen. Y nos puede llegar, ¿por qué? Por lo siguiente. En el ataque de octubre del año pasado de Hamas, que es un grupo terrorista financiado por Qatar y demás, atacan a jóvenes en Israel que están en un festival y los matan y secuestran a 200 y tantas personas que siguen 101 personas sin ser liberadas. Siguen todavía secuestrados los de Israel por el grupo de Hamas. Perfecto. Y dirás, ajá, y luego, Fer, ¿no se imaginan el antisemitismo que eso significa? A ver, para continuar con lo que pasó en la FIL. ¿Qué es antisemitismo, Nadia Catán? Para que todos tengamos muy claro qué significa. Antisemitismo, que de inicio el concepto está equivocado, pero no importa porque así es al que estamos acostumbrados. Antisemitismo es el odio hacia el pueblo judío o hacia el rechazo. Y eso se puede ver muy claramente, aunque una persona diga, no, yo estoy en contra del Estado de Israel, solamente de sus políticas, yo no soy antisemita, una persona puede decir eso. Bueno, eso se desenmascara muy fácil. ¿Por qué? Si tú te pones a hablar de toda la gente que ha muerto en la Franja de Gaza, que sí, es sumamente terrible, pero ni te has enterado ni defiendes todos los que murieron y han estado muriendo en más de 12 años de guerra, 13 años de guerra civil en Siria. Qué raro, ¿no? Qué raro estás que solamente pones tu mirada en lo que hace el Estado de Israel y no lo que sucede en otras partes del Medio Oriente. Existen muchos países católicos en el mundo, muchos países musulmanes en el mundo. Y si tu mirada está en las críticas sobre el único Estado judío, hay algo raro ahí. Llegan a presentar Silvia Cherem, querida amiga, igual que Adina Chelminsky, a la Feria del Libro en Guadalajara, el trabajo realizado sobre la situación de Israel, este terrorífico, deshumanizado ataque espantoso de octubre del año pasado. Están presentando el libro y no se meten personas a la presentación del libro y las empiezan a atacar, a ofender, gritándoles, no te pongas del lado de los judíos. No, ¿qué no ves que la gente culta, las feministas, las universidades, son ahora los que apoyan la causa palestina? Carajo, ¿habrá tanta ignorancia en un solo comentario? Claro. A ver, hay mucho que decir en eso. Número 1, la causa palestina la puedes defender. 2 estados para 2 pueblos, puedes estar de acuerdo con esa filosofía, etcétera. Pero no puedes apoyar que jamás haya utilizado este atentado como para liberar Palestina. Porque lo que hizo el 7 de octubre jamás fue violar mujeres, vivas y muertas, violar niñas. Encontramos caderas que estaban completamente rotas. El ejército encontró un bebé metido en el horno de la cocina, la gente decapitada, calcinada. Horrible, horrible, unas imágenes, lo hemos platicado, le hemos dado seguimiento aquí. Miren, yo les pido que lean hoy a Gaby de la Riva, en Opinión 51.
Échense una leidita de lo que escribe Gaby. Porque me pasó lo mismo que a Gaby. Cuando supe lo de Silvia Cherem y lo de Cheminsky en la Feria del Libro, dije, ¿qué? Nuestra Feria del Libro invadida por antisemitismo. Carajo, nomás eso nos faltaba. Sí, lo que pasa... suficiente tenemos interno como para todavía decir antisemitismo. ¿Quién manda a esa gente? ¿Quién lleva a esos rijosos? A esa gente que es tan ignorante que dice que ahora la moda, lo cool, es ser antisemita. Claro, entiendo. Una postura promovida por Donald Trump. Una postura promovida, aguas, no vaya a ser parte del movimiento woke. Esto que estamos hoy viviendo. Lean a Gaby de la Riva, lean el libro de Silvia Cherem, porque de lo que se trata es combatir la guerra, es combatir el terrorismo. ¿Quién en sano juicio defendió a Hamás siendo un grupo terrorista? Así es, yo creo que esto es como un incendio. Lo estamos viendo a la distancia, puedes tú guardar completamente calma, que no te importa el tema, finalmente estás en América y ¿qué más te da? Bueno, ese incendio puede avanzar y avanzar y avanzar hasta que llegue a América. Y con gobiernos como el de Venezuela, que tiene acuerdos y vínculos con Hezbollah, no es tan descabellado lo que estoy diciendo. Híjole. Así que agradezcamos a esas personas que están tratando de apagar el fuego en Medio Oriente antes de que este fuego llegue a nuestros hogares y a nuestros países. El terrorismo son formas y tácticas para insertar este terror en la población. Hay muchas células en el mundo. ¿Quién financia el terrorismo? Cuando yo te digo, jamás es financiado por Qatar, es el gobierno. ¿Qué gana un gobierno financiando terrorismo? Bueno, tu pregunta es muy interesante y lo que gana es simplemente mantener una mecha encendida de una causa que le preocupa, que le importa a ese país poderoso, pero que no se quiere encargar de manera directa. Entonces, a una especie como de videojuegos o de tener algo a control remoto, Qué bárbaro. pagas para que otros se encarguen haciendo daño a tus enemigos sin tú ensuciarte las manos, ni de manera física ni de manera diplomática, que eso es importante. Pero el terrorismo, quizá lo más peligroso, Fer, es que pues no necesita una oficina, no necesita un espacio ni un país. El terrorismo puede ser personas con Wi-Fi conectadas en sus casas para coordinar un atentado terrorista. Y, ¿sabes? No se necesita tampoco tanto éxito. Con un atentado exitoso que tú tengas en una estación de camión, en un tren, en un restaurante o cafetería, ya es un atentado que es primera plana en todo el mundo. Así que personas conectadas a Internet con una sola ideología, eso es todo lo que ubicas. Santiago Bissell nos recomienda que veamos el documental brutal del ataque de Hamás del 7 de octubre del año 2023. Se llama We Will Never Dance Again. Y es justamente cómo este grupo terrorista ataca este festival de música en el desierto de Negev, este ataque que les cae del cielo, es textual, o sea, atacados por paracaidistas y por drones en un festival. No tenían resguardo, no había manera de resguardarte dónde. O sea, no te están atacando de frente, te están atacando de encima. 1,400 muertos, miles de heridos israelíes. Una violencia, secuestrados, sobajados. Hay todavía 101 personas que deben de ser liberados ya. Y este documental, fíjense el título, We Will Never Dance Again, no vamos a volver a bailar nunca más. Es impresionante. Wow. Sí, y sabes, hay un documental muy bueno que les recomiendo que se llama From the River to the Sea, que hay que tener cuidado con quien dice esta frase, porque From the River to the Sea significa desde el río hasta el mar. Claro, hay mucha gente que repite esta frase, pero ni siquiera sabe de qué río y de qué mar estamos hablando. En fin, estamos hablando del río Jordán, estamos hablando del mar Mediterráneo, y dice la frase, desde el río hasta el mar, Palestina será libre.
Si eso se lleva a cabo, significa borrar al Estado de Israel. Es como si decimos que de Estados Unidos a Guatemala, Estados Unidos será libre. Ah, bueno, eso es borrar a México. Entonces, si eso es la intención, borrar a un Estado, entonces estás apoyando la idea de borrar a un país que tiene el derecho de existir, porque simplemente lo tienen más de 190 países en el mundo. ¿Por qué un país solamente no tiene derecho a existir? Hay mucho que reflexionar sobre eso. A ver, tus cursos, Nadia Catán, antes de despedirnos, tenemos 2 minutos, porque esta mujer de unos cursos preciosos, de una riqueza en conocimiento y cultural que vale la pena. Cuéntanos. Bueno, pues fíjate que yo me dedico a impartir 3 cursos principalmente. Uno es sobre la historia del pueblo judío y el antisemitismo que ha perseguido a este pueblo durante toda la historia. Abarcamos la vida de Jesús, por ejemplo, su muerte, que es tan controversial. Hablamos cómo surgió el cristianismo y cómo se separaron estas 2 religiones. Ese es el curso número 1. El curso número 2 es sobre el holocausto nazi y la Segunda Guerra Mundial. Cómo subió Hitler al poder, cómo fue posible que 6 millones de judíos hayan sido exterminados durante la Segunda Guerra Mundial. Y el curso número 3 es sobre la historia del Estado de Israel y el conflicto con Palestina. Tratamos de entender cuál es la raíz del conflicto. Y lo que yo recomiendo es que si tú tienes la bandera de Israel o tienes la bandera de Palestina, las guardes. Porque aquí lo que venimos es aprender hechos y punto final. Las opiniones se quedan para después. Mi página de internet, nadiacatan.com. Catán se escribe con C de casa y con doble T. nadiacatan.com, ahí pueden pedir una clase muestra. Hay un botoncito que dice enviar mensaje y para tu audiencia pueden pedir una clase muestra y listo, yo se las mando y ya estamos en contacto por WhatsApp. Iniciamos en enero los 3 cursos, para quien le importe.